Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón y estamos transmitiendo desde la página llamada SIH, Salud Integral Hidalgo. Bienvenidos a esta primera temporada de las charlas de creadores escénicos con trayectoria con el tema Procesos Creativos. Una charla para conocer desde lo íntimo de la creación los procesos creativos de las obras de cada maestra y maestro invitado. Hoy nos acompaña el maestro Raúl Tamés. Maestro, bienvenido a esta tu página. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte entre nosotros y vamos a leer una sinopsis de tu currículum. Raúl Tamés, coreógrafo, bailarín, maestro y productor. En 2017 y 2018 se hizo acreedor a 2 lunas del auditorio por la creación del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, FIT CDMX. En 2016 obtiene el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga. Cuenta con una maestría en danza por la John Moores Liverpool University del Reino Unido, realizada con la beca FIMBA CONACYT. Es licenciado en danza contemporánea por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, también por la Rotterdam Dance Academy de Holanda, así como sociólogo por la UNAM. Ha bailado en países como China, Canadá, Holanda, Lituania, Letonia y España, en compañías como It Danza, Two Movie Dance Company, Aura Dance Theater, Eva Mars Dance Company y el Ballet de Cámara de Riga, en Letonia. Ha interpretado repertorio de coreógrafos como Jiri Kilian, Sidi Larbi, Alexander Ekman, Rafael Bonachella, Nacho Duato y Johan Najarin. En México bailó en el CEPRODAC y con coreógrafos como Tania Pérez Salas, Alicia Sánchez, Óscar Rubalcaba y Jaime Camarena. Ha obtenido diversos premios, reconocimientos y becas de perfeccionamiento técnico en instituciones como la Escuela Superior de Ballet de Contemporáneo en Montreal, Canadá, 2017. Edwin Art School, California, en 2018. Y la Rotterdam Dance Academy de Holanda, 2009. Ha obtenido apoyos de Limba, CONACYT, FONCA, PETCA y EFIARTES. Ha realizado más de 15 obras que se han presentado en los principales teatros del país, como el Palacio de Bellas Artes y el Castillo de Chapultepec, así como en España, Holanda, Cuba, Eslovenia, Suecia y Colombia. Ha realizado montajes de teatro físico, ópera y comisiones para televisión. Ha sido comisionado como coreógrafo para comerciales de Google y fue maestro de expresión corporal en la Academia 2018 de TV Azteca. Participó como bailarín solista en la Monterrey International Ballet Gala 2019, compartiendo escenario con estrellas del ballet como Elisa Carrillo, Angelo Greco y Marcelo Gómez. Trabaja en universidades de todo el país como catedrático, maestro de danza y coreógrafo. Ha sido invitado a dar talleres y realizar montajes en el Ballet Provincial de San Luis Potosí, Universidad de las Artes de Aguascalientes, Universidad de las Américas de Puebla, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Centro Nacional de Danza Contemporánea Querétaro, Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y el Institute of the Arts de Barcelona, entre otros. Actualmente dirige La Infinita Compañía y el FIT CDMX. Maestro, es un placer iniciar la charla contigo. Qué gusto tenerte nuevamente en este espacio y qué gusto haberte conocido yo creo que hace unos 3, 4 años, cuando te invitamos a Hidalgo y que justo estabas por ganar el premio, ¿no? De coreografía. Eso fue muy acertado en nosotros poderte invitar. Claro. Y pues que cerca tuvieras ese premio. Qué gusto tenerte. Pues maestro, pues platícanos como cada maestro que invitamos,
¿Desde cuándo iniciaste en la danza? ¿Cómo sucedió? ¿Fue algo sencillo para ti? ¿Fue algo que apoyó tu familia? ¿Fue algo complicado? ¿Qué sucedió y cuándo, maestro? Bueno, yo creo que definitivamente fue algo complejo que me invitó a luchar y a hacer actos de contrición constantes, de replantearme si realmente era mi vocación y además teniendo que hacerlo pues casi desde la rebeldía o desde lo tangencial. Lo cierto es que desde que tengo uso de razón sentía una inclinación muy profunda por las artes y desde un lugar bastante sensible, primeramente para con la música. De alguna manera me acerqué a la música sinfónica y a la música clásica en una edad que creo que no era propia. Desde los 4 o 5 años me sensibilicé mucho en ese terreno Ujú. y de hecho yo quería tocar el piano, por ejemplo. Pero mi familia no estaba muy de acuerdo como que yo desarrollara esos ímpetus. Hay ciertas historias como de artistas dentro de mi familia, pero no han sido muy exitosas que digamos, o sí, pero siempre han tenido como alguna tragedia o algún eh, contrapeso. Entonces, supongo que querían que mi vida fuera fluida, armónica, y trataron como de evitarlo. Luego, bueno, mi mamá, teníamos un piano en la casa, mi mamá me lo cerraba con llave y trataba como de reprimir ese lugar. Y sin embargo, yo aprendí a tocar el piano de oído, hasta la fecha pues lo toco desde allí, desde la intuición prácticamente. Y luego, bueno, en ese momento mis referentes pues eran la televisión y la música y ya no iba a actividades escénicas, lamentablemente todavía. Y en la televisión vi algún comercial donde buscaban a niños para el SEA infantil de Televisa. Fui un poco engañando a mi mamá, me llevó mi papá a escondidas. Y entonces, bueno, me quedé en una audición multitudinaria, como de 5,000 niños. Wow. Eh, sí, yo supongo que mi papá pensaba que no me quedaría, como que me llevó para que se me quitara la espina, la tentación, y pues resulta que me quedo y entonces incursiono en la televisión más o menos desde los 8 o 9 años de edad hasta los 13 14 y en ese momento también, como ya ganaba dinero, como generaba ingresos, etcétera, pues me empiezo a instrumentar y empiezo a ir al teatro, empiezo a leer y me doy cuenta que quería desarrollar algo más desde la cultura, menos desde lo comercial, aunque lo comercial también es muy complejo y tiene sus profundidades, pero me empezó a llamar la atención más bien el teatro. Ahí ocurren muchos fenómenos, en algunos de ellos podríamos indagar, no sé, pero en general la escuela también siempre me gustó mucho, lo académico también me ha interesado. Mis padres estaban muy temerosos desde ese lugar porque cuando estuve en Televisa tuve que hacer la secundaria abierta porque pues los llamados son exhaustivos, entonces pues yo terminé la secundaria abierta en un año, la hice con exámenes y yo presentaba los exámenes rápidamente, no me costaba nada de trabajo, pero tuve mucho tiempo libre porque luego me sobraron 2 años y allí decidí hacer el examen único para la preparatoria. La situación económica nunca fue sencilla, pero casi siempre yo pude aportar, casi siempre he trabajado y entonces pues eso me forjó a ser independiente y valerme por mí mismo. Vivíamos en Iztapalapa, en una situación compleja, ¿eh? Y bueno, ya la prepa, me ingreso al Politécnico, a una vocacional, Ujú. y pues yo tomo como carrera técnica contaduría. Wow. Era un poco lo que había, muy extraño, muy extremo el cambio, Sí. pero también me dio unas herramientas muy útiles que hasta la fecha pues puedo aplicar cuando se trata, por ejemplo, de producir o de solicitar financiamiento. Y incluso como había que seguir generando ingresos y yo ya no trabajaba en la televisión, mi papá ya había fallecido para entonces, había que mantener a mi mamá, que además era mi mamá adoptiva, en realidad es mi mamá adoptiva, es mi tía, que también estaba enferma, ella también falleció, historias fuertes. Y pues para mantenerla entré a trabajar en un despacho contable, pero me mantuve yendo al teatro religiosamente. Todos los fines de semana iba al teatro y un día no había boletos para ver teatro, pero había boletos para ver danza. Yo había visto danza clásica un par de veces y no me interesaba tanto, solamente me gustaban como los momentos de virtuosismo.
Pero cuando me expuse a la danza contemporánea por primera vez, desde el lugar del espectador, pues sentí un llamado sin igual, con mucha certeza de que ese era mi camino. No sé, nunca me lo cuestioné. Esas cosas, cuando es, ¿no? Claro, sí, te llamó y fuiste. Y vi una obra de Cecilia Lugo que se llama Espejo de Linces. Hasta la fecha se lo agradezco y siempre le comento con poemas de Óscar Oliva, etcétera. Y yo decidí, aquí ya casi va a concluir cómo inicié en la danza, yo decidí probar, pero no quería tomar unos talleres o unas clasecitas, quería meterme de lleno. Y pues mi único referente en ese momento era Emma Pulido. Entonces yo tenía un novio, esto es muy interesante, tenía un novio, ¿no? Más grande que yo. Yo tenía 15, 16 años y él tenía 24, no se lo pierdan. Y entonces estábamos viendo también aprendí a hablar inglés muy, muy rápido, me gusta el inglés. Y entonces veíamos una película, él venía regresando a hacer una maestría en Estados Unidos, entonces estábamos viendo una película sin subtítulos. Era B de Vendetta y al principio hay como un poema y entonces al final de la película él decía que el poema, ¿no? Decía una palabra y yo decía que decía otra. Y empezamos a discutir estas peleas de pareja que no tienen ningún sentido, que ya te peleas por cualquier cosa. Y me dijo, bueno, si tú tienes la razón, o sea, vamos a apostar, ¿no? ¿Qué apuestas? Y yo le dije, pues mira, si yo tengo la razón, quiero que me mantengas 6 meses, no te lo pidas, que me pagues 6 meses el salario que yo gano en el despacho contable, porque quiero dejar ese trabajo y estudiar danza. Y pues él me dijo que sí y que le gano y que cumple con su promesa. Wow. Y entonces realmente durante 6 meses me apoyó. Y ahí con Emma Pulido, bueno, no duré ni 3 porque el maestro Manolo Vázquez, que es un maestro maravilloso de contemporáneo cubano, me dijo, tienes que ir corriendo a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, tienes talento, ¿qué haces aquí? Y pues ya me fui, le hice caso y ahí empezó, ¿no? Como todo esto. Y entonces empiezas a tomar ya la danza ya de una parte profesional, digamos. Exactamente, exactamente. Poco a poco, ¿no? Fue un proceso interesante también, porque luego fui migrando de diferentes empleos, ¿no? Di clases de zumba, bailé como chambelán de 15 años en todo tipo de sitios, y luego empecé a hacer coreografía para 15 años, luego hice musicales, hasta que empecé a bailar en el ballet independiente, que fue realmente mi primera experiencia profesional, que hicimos un programa incluso en Bellas Artes. Imagínate, para un chamaquito de 19 años, pues bailar en Bellas Artes era maravilloso, sí. Por supuesto. Oye, pero qué bonito esto que dices en respecto a que diste clase de zumba, que de pronto fuiste chambelán, porque de pronto hay personas o maestros que como que omiten esas partes, ¿no? O sea, como que no existió, eso no sucedió en mi vida y hablo más allá ahora de lo bonito, ¿no? O sea, digo, yo creo que también debió de haber sido una época bonita, a lo mejor difícil de cierta manera, pero pues gratificante, ¿no? Porque eso te enseñó también, de cierta manera, mira, dile hola, maestro. Hola. Eso te enseñó también a forjarte desde muy joven, ¿no? Bueno, aunque ya lo hacías y ya percibías un ingreso desde que entraste a esta parte de Televisa, bueno, pero ya después también lo haces de una manera para ya profesionalizarte en una escuela, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, sí. Sí, cuéntame, maestro. Pues mira, yo en los 15 años aprendí tantas cosas. Me hice muy hábil, por ejemplo, para el tema de cargar, de los duetos, de imaginar. De pronto, bueno, las quinceañeras tienen todo tipo de corporalidades y luego no, pues no son chicas, no todas, algunas te sorprenden porque algunas han hecho gimnasia, o sea, tuvimos de todo tipo, ¿no? Pero hay algunas pues que no y que las tienes que levantar y que tienes que de alguna forma ser efectista, ¿no? En la manera en la que haces un show por el que están pagando, ¿no? A veces invierten demasiado dinero. Es muy impresionante, es todo un negocio lleno de matices. Y mira, es extraño lo que voy a decir, pero aprendí cosas de composición, aprendí a ser versátil y pues eso, como a desarrollar la creatividad desde otros lugares. Entonces, al contrario, me siento súper orgulloso. También aprendí a bailar en cualquier lugar. Luego eso se te va olvidando, ¿no? Por eso es muy importante como recordar los orígenes.
Claro. Pues tengo amigos que siguieron por ese camino, que hacen hip hop, que hacen representaciones desde lo urbano, que eso es bien interesante y también poco legitimado, pero siento que debería de tener otras plataformas, otros sitios. Simplemente, bueno, que la danza contemporánea y la danza clásica pues están legitimadas, ¿no? En este sistema, en este contexto, pero tenemos la suerte. Bueno, y la suerte, claro, mientras te vaya bien, porque también hay historias de terror. Y sí, la profesionalización pues fue lo mejor que me pudo pasar. La verdad es que la danza se tiene que estudiar, por lo menos la clásica o la contemporánea, con rigor y por Claro, muchos años. Y aún estudiando y siendo riguroso, uno no llega a ningún lugar, pues imagínate si no. por Sí. supuesto. Oye, maestro, ¿y tus maestros, digamos, de quienes, digamos, tomaste así como mayor fuerza con los que estuviste estudiando en México, digamos, ya en esta parte de ballet independiente, algunos maestros que te recuerden y que digas, híjoles, que estos maestros de verdad me enseñaron muchísimo en México? Digo, ahorita hablamos del extranjero, pero digamos en México exactamente. Sí. Bueno, más que en el ballet independiente, porque yo entré en un proceso en el que había salido José Rivera y entró un director que se llama Alberto Cabañas, que fue ahí algún periodo como extraño. Eh, yo creo que fue más la escuela en ese momento, porque cuando entré al ballet independiente yo seguía en la escuela. No sé si estaba en el segundo año o en el tercer año, y todo al final fue como de alquimia, porque pues en la escuela son muy rigurosos y claro que no te dejan faltar, pero casi nunca tuve que faltar porque en el Independiente ensayábamos en las tardes, entonces yo me iba de la escuela, corría y llegaba perfectamente. Claro, salíamos a las 9 10 de la noche y luego los fines de semana pues dábamos funciones o nos íbamos de gira, pero no sé, todo se me acomodó. Pero más bien en la escuela, ¿no? Maestros muy prominentes como Beto Pérez, por ejemplo, que me dio como todo un terreno somático que luego me serviría como para las tendencias que en ese momento pues ocurrían en Europa, ahora ya están como en otra onda, ¿no? Pero me dio herramientas muy útiles, Laura Rocha, Esther López Llera, Luis Fandiño, y luego en el terreno del ballet pues Rocío Flores, Socorro Bastida, Marta Galván. La planta de docentes ahora está evolucionando, pero en ese momento era magistral. O sea, sí, todos los docentes y los alumnos tenemos fortalezas y debilidades, pero no ahora está evolucionando, te digo, está cambiando, pero en ese momento los bailarines egresados de la Escuela Nacional eran garantía. O sea, salían unos monstruos, entonces, pues me siento muy afortunado de haber estado instrumentado por gente tan capaz. Oye, maestro, ¿y cómo ves el proceso, digamos, de la danza contemporánea en México en referencia a los países donde has estado becado, has estado estudiando? O sea, ¿cómo Sí, lo ves? El nivel, digamos. sí, pues es extraño. Hace algunos años te hubiera dicho que en Europa el nivel es más alto, o te hubiera dicho que hay más diversidad, pero ahora, después como de tanto tiempo, bueno, tanto tiempo, de algún tiempo de estar yendo y viniendo, porque esa ha sido una constante, como casi estar en los dos territorios, por lo menos durante los últimos 8 años, así ha sido. Este, Mira, hay que entender primero que la evolución no necesariamente es ascendente, ¿no? Evolucionar no necesariamente implica una mejora, a veces al contrario, ¿no? Evolucionar simplemente significa transitar o adaptarse a los contextos, es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Entonces, simplemente siento que la evolución de la danza en los terrenos legitimados, porque luego habrá que ver, no todo es tan diverso que no es lo mismo hablar de Holanda que hablar de Eslovenia o que hablar de Francia, son procesos muy distintos, pero bueno, si englobamos el proceso europeo, siento que la evolución de ellos y la evolución de nosotros pues va hacia lugares muy distintos. Es una pena que sí vivimos eh, pues un poco victimizados por un dominio simbólico en torno al eurocentrismo, en torno a los discursos que provienen de los países del norte, de los países empoderados económicamente. Y luego cuando contrastas nichos de danza, como por ejemplo hablar de Cuba, de la danza que se hace en Cuba, o de pronto te sorprende Costa Rica, Brasil,
etcétera, te das cuenta que la valía de la identidad latinoamericana y, por supuesto, todos nuestros componentes antropológicos, históricos y culturales son demasiado prominentes y creo que tenemos un potencial enorme que lamentablemente yo creo que lo que ha pasado es que no se le ha dado a nivel internacional como el foco que debería de tener. Porque ya si hablamos como de cuestiones legitimadoras, como por ejemplo una bienal de la danza o estos festivales donde, ¿no? O de lo que se habla de la danza desde la crítica internacional, pues lamentablemente México no figura, pero no creo que no figure porque no deba de figurar, sino porque tendríamos que encontrar las herramientas para empoderar nuestra danza desde un carácter identitario. Y entonces, bueno, claro, habemos, o sea, siempre de pronto nos queremos parecer a o nos comparamos con cuando pues hay mucho valor. Digo, ahí me podría extender enormemente. Creo que en Europa ha habido toda una apuesta por la combinación de la técnica clásica muy bien elaborada, muy bien enseñada, muy bien cimentada, pues no podemos dejar de ver que la danza clásica surgió allá, Claro. y por nuevas tendencias desde lo articular, desde lo somático, desde el espacio, y ahora con, por ejemplo, la prominencia de la aparición de David Zambrano, ¿no? El Flying Low, el Passing Through. Entonces están combinando ambas y están tratando como de encontrar puntos de enlace. Y en México siguen un poco peleadas. La verdad es que sí. La verdad es que incluso es penalizado cuando se tratan de encontrar puntos de enlace. Y pues yo creo que nosotros seguimos en esa búsqueda, ¿no? Como los contemporáneos por un lado, los clásicos por el otro. Y, y sí, yo creo que nos hace falta reconstruir nuestra identidad que nos ha sido robada por los conquistadores, ¿no? Históricamente. Bla, 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 bla. Wow, qué interesante. Sí, pues, de hecho sí, coincido mucho con esta idea que tienes, con el pensamiento de que están divididos, ¿no? Creo que sí, reconstruirnos en este momento sería la mejor opción para fortalecer ambos géneros, ¿no? Tanto el ballet como en este caso la danza contemporánea, como bien lo dices, en Europa pues están fusionando Sí. ciertas y están haciéndolo precisamente para mejorar la calidad del movimiento, la técnica. Yo creo que a lo mejor no tanto para buscar una técnica nueva, sino para reconstruir precisamente el movimiento, ¿no? Ujú, Tú que lo ujú. viviste allá en cuestión de ejecutante, ¿cómo lo sentiste con los compañeros? Bueno, para mí fue un cambio tremendo, tremendo, tremendo cuando... O sea, me habían dado varias becas, pero no las había podido aprovechar al máximo porque muchas de esas becas te pagaban la colegiatura, pero no los gastos. Y entonces tuve que hacer circo, maroma y teatro para conseguir que el INBA me diera un apoyo extraordinario y que me pudiera ir. Pero esto fue después de haber ganado 4 veces, ¿no? Beca en Canadá, beca en Estados Unidos. Y pues lamentablemente pues me iba a los cursos de verano, pero luego ya no me podía quedar porque por la visa, porque vivir ahí es carísimo, porque no tenía, ya en ese momento ya no tenía padres que me pudieran apoyar. Entonces era muy difícil. Y bueno, ese proceso, y esto para los estudiantes que nos escuchen, no sabes qué incisivo fui. Bueno, mandé cartas al presidente, fui a solicitar una cita con María Teresa Franco, que creo que en ese momento no sé si era la directora o la subdirectora de Limba. Me quedé en su oficina hasta que casi la abordé, etcétera, ¿no? Hice muchas cosas para que sí me apoyaran. Y al final estuvieron de acuerdo en apoyarme y me pude ir. Bueno, bla, bla, bla. Lo primero que detecté, pues es que sí, hablamos de ballet, porque ahí sí que podemos hablar de nivel. En danza contemporánea es muy subjetivo hablar de nivel. Pero en ballet, como es medible, como es cuantificable, pues la verdad, y creo que esto es innegable, en Holanda sí que el nivel era mucho más alto. El material que yo veía en la Ciudad de México, claro que me dio herramientas y las bases suficientes para sobrevivir allá, pero de ninguna manera me ponía en un lugar de competencia. Yo llegué siendo el peor de mis compañeros en ballet. Y luego, pues aquí, pues, o sea, por ejemplo, hay ciertos handicaps que luego la gente piensa, ¿no? Pero es muy interesante cómo cambian de contexto a contexto. Aquí, Ujú. por ejemplo, pues era alto, ¿no?
O sea, todo el mundo piensa que soy alto, pero en Holanda, pues mi estatura era promedio, ¿no? Muchos de mis compañeros eran más altos que yo, Wow. y etcétera. Entonces, ese fue como el primer choque fuerte que tuve y entonces tuve que tomar cartas en el asunto y trabajar mucho para alcanzar ese nivel. Y me gustó también que la metodología está muy salvaguardada. O sea, las clases que nos dan de Cunningham era Cunningham real, estudiado, Puro. absorbido por los maestros de Cunningham o por el mismo Merce Cunningham. O sea, venían los maestros de cada una de estas líneas. Nos daban Cunningham, nos daban Graham, nos daban Limón, nos daban Release, nos daban Floorwork. Y también me sorprendió la cantidad de maestros. Eso es muy sano, yo creo, en los programas de estudio. Cuando tienes un maestro por un año, ¿no? O por varios, en algunas licenciaturas así ocurre que hasta repites con el maestro, pues se vicia la relación, ¿no? Y la danza es tan diversa que es importante exponer a los alumnos, pues, a diferentes lenguajes. Bueno, en Holanda los maestros cambiaban cada 3 semanas. O sea, 3 semanas de una técnica y luego 3 semanas de otra completamente distinta y luego 3 semanas y una base muy sólida de ballet. Entonces también me di cuenta que había un valor infraestructural, que había el dinero para hacerlo, porque todos los maestros eran internacionales. Wow. Entonces también te das cuenta que es una pena, ¿no? Que nuestros países estén subyugados por el tema monetario, porque si existiera la infraestructura adecuada para potenciar las artes, que ya la hay, claro que la hay, pero como en esos niveles de países nórdicos, pues imagínate, ¿no? Sería de nosotros otra cosa. Por supuesto, dependemos mucho de eso. Ay, sí. Por supuesto, ¿no? Digamos tú que lo viviste allá, pues claro que era como más abierto todas esas posibilidades para ellos. Era algo como muy natural, me imagino. Exactamente, Las posibilidades que exactamente. tenían a comparación, digamos, en México, ¿no? Las posibilidades que tenemos, los recortes que tenemos en cuestiones a lo mejor culturales, en cuestión de los apoyos, de las becas, de todo eso, ¿no? Y lo politizado, que eso es algo que allá ocurre muy poco, ¿eh? Por lo menos en Holanda. En España sí, España, pues es que España, todo eso lo heredamos de España. La burocracia, el discrecionalismo. Sí, hombre, aquí todo está muy politizado y depende mucho de quién esté, ¿no? En la cuestión gubernamental en ese momento, ¿no? Del partido que esté, de la, Sí, sí, de las ideologías que tienen, y luego cambian los funcionarios y tú llegas y entonces, pues ni te conocen, entonces es una sensación horrible como de estar empezando desde cero cada vez y con gente que está muy ajena a la cultura y a la sensibilidad artística, ¿no? Y que además toman decisiones importantes. Sí, claro. Y eso precisamente hace que los apoyos no lleguen a donde deben de llegar, pues sí. efectivamente. Oye, y esto que tú viviste allá en Holanda, en Europa, y lo que has vivido, digamos, en México, depende mucho también, es un factor importante para tus obras, las que tú realizas, o sea, como experiencia propia, ¿eso lo llevas a Sí, cabo bajo tus procesos creativos? sí, por supuesto, por supuesto. Digo, hay algo que bueno, a ver, rápido. Sí, claro, o sea, de entrada, todo lo que aprendí a nivel metodológico y técnico, claro que lo aplico. Y luego hay diferentes, yo he escuchado tantas opiniones porque luego en la danza, bueno, sobre todo de la danza, me gusta porque muchas de las obras que hago las hago para los espectadores reales, ¿no? Y eso es muy bonito, que sí llega gente de calle, ¿no? Gente de a pie, que están interesadas en la cultura, pero que no son propiamente el público de danza, que son realmente los bailarines y los coreógrafos. Pero hay gente, fíjate, que me ubican en un terreno como hasta neoclásico, yo he escuchado por ahí. O hay gente que me ubica en un terreno como más balletístico, pero también hay gente por las cosas teatrales que he hecho varias cosas desde la teatralidad, como Payaso Capital, como Que vivan los locos y los cobardes, que fue una pieza que hice con 3 mujeres que pesaban más de 100 kilos, que eran actrices, que las puse a bailar. Y sí, y hay gente que me ubica desde lo contemporáneo, como que han visto diferentes facetas y en México todo el mundo se hace una idea de ti, te ponen en un campo semántico y entonces de pronto les digo con algo teatral y dicen, pero ¿cómo si este hacía algo más, hacía Romeo y Julieta en el castillo de Chapultepec, ¿no? O de pronto les llego con algo contemporáneo y dicen, pero si yo lo vi en Payaso Capital y ahora tanto movimiento, ¿de dónde viene? Más bien algo que
lo que me dejó esa experiencia es la versatilidad. Sí soy versátil y me gusta mucho saber, por ejemplo, que me pueden invitar a una gala a la Monterrey International Ballet Gala, que sí es una gala de las más importantes en Latinoamérica, que te digo, como lo leíste, que me tocó compartir escenario con Elisa Carrillo, con Angelo Greco, con Marcelo Gómez, o sea, las grandes estrellas del ballet del momento, y que me pidieron hacer un dueto neoclásico por comisión, porque realmente casi que fue una comisión que querían que el dueto tuviera pues la misma línea estética, y lo pude hacer, ¿no? Y eso pues me llena, no sé si de orgullo, pero de satisfacción, ¿no? Como saber que puedo entrarle al mundo del release si es necesario, al mundo de la machincuepa, al mundo de la teatralidad o al mundo clásico sin ningún problema, porque sí tengo una formación sólida. Oye, maestro, y platícanos, hablaste ahorita de dos obras. Este, la primera que la mostraste en el Encuentro Nacional de Danza en el 2015. Platícanos sobre ella, cómo fue tu personaje, qué Sí, sucedió en ese momento. Digo, sé que estuvo muy buen rato interpretándola, pero ¿de dónde surgió? ¿Fue exactamente algo que te dieron y tú lo llevaste del personaje, de lo íntimo hacia el escenario, o fue algo ya exactamente con un guión y que dijeron, eso exactamente se monta de esta manera? ¿Pusiste lo tuyo? sí. ¿Tú viste la obra? Sí, estuvimos en el Ah, Encuentro Nacional, estuvimos sí me allá contaste. y Sí, es cierto. la vimos ahí Ah, cerca. pues a ver, la obra, yo creo que tenía muchas aspiraciones, lo he platicado con el maestro Jaime, es un gran Ajá. coreógrafo, pero muchas de las aspiraciones como que no creo que tuvieron el tiempo y el espacio para poderse realizar. Porque era más, o sea, planteaba de pronto ser como una ópera rock, tenía una cuestión desde la oscuridad, desde lo punk, y era una obra muy compleja porque implicaba que los intérpretes pues actuaran, cantaran y bailaran. Por ejemplo, otra de las críticas decía que todo había sido un caos, menos la participación de Lady Macbeth, ¿no? Que era mi personaje. Bueno, es decir, que dijeron de todo, pero lo que quiero apuntar es que sí fue un personaje que marcó como un antes y un después, e hizo que mucha gente me conociera como intérprete y además no como el intérprete que te esperas ver en el CEPRODAC o en una compañía como formal, sino con otras herramientas y además pude aprovechar precisamente mi bagaje actoral y aplicarlo. El proceso creativo, hablando de procesos creativos, fue muy bello porque Jaime en realidad solamente me daba consignas o detonantes y me dejaba proponer. Yo creo que él, o sea, como bailarín, pues claro que me dirigía muchísimo cuando las partes grupales o tal, pero ya cuando vio que yo tenía capacidades histriónicas, dijo, yo siento, habría que preguntarle a él, pero yo siento que dijo, este hay que dejarlo solo. Y la verdad se lo agradecí mucho porque sí, la mitad del personaje yo creo lo construí desde mi propio lugar y desde mis improvisaciones y desde mis referentes. Realmente nos enfocamos pues en la locura de Lady Macbeth, porque Lady Macbeth enloquece, porque pues es la que confabula para que Macbeth haga todos estos asesinatos en pro de llegar a la monarquía, de convertirse en reyes cuando Macbeth pues era un plebeyo, ¿no? Y todo esto es como una ambición incontrolable de Lady Macbeth, es una histeria freudiana, bla, bla, bla. Y hay un momento pues donde obviamente ella tiene un quiebre, tiene un brote, y entonces piensa que le sale sangre de las manos, no puede dormir, hay unos pasajes horribles donde quién sabe cuántas semanas lleva sin dormir, que pues si lo pensamos debe de ser durísimo, y entra en un estado de psicosis, y pues trabajar desde la locura fue, bueno, a mí me gustó mucho, no es para cualquiera, porque luego, pero sí entramos en terrenos densos. Ok, y gratificante para ti como ejecutante y como dices, te llevó a tomar las herramientas actorales que tú tenías ya, o que tienes, más bien dicho. ¿Las has fortalecido un poquito más en la parte actoral últimamente, digamos? ¿Has tomado más esa parte? O, Lamentablemente no, y tengo muchas ganas. Lo que pasa es que en este momento, es que, a ver, o sea, como estamos produciendo y estoy como haciendo mi propio proyecto, como a nivel coreográfico y demás, pues hay que priorizar, ¿no? claro. Pero fíjate que a mí se me antojaría,
ya cuando no pueda bailar como bailo ahora, ¿no? A los 40, 50 años, meterle al teatro. Sí me gustaría regresar. Luego he tenido algunas experiencias televisivas recientes, como lo de la academia, pero lo de la academia no cuenta porque pues era maestro, ¿no? Docente. Claro. Pero sí sería algo muy interesante. Ya en este momento está en pausa. Pero posiblemente lo retomes y que sea Sí, yo creo que sí, está dentro de mis intenciones. perfecto. Platícanos de otra obra, maestro Raúl, de otra Bueno, obra que realmente sea muy significativa para pues ti. mira, la más tremenda de todas es la que estoy haciendo en este momento, que es la Novena Sinfonía. Mira, Israel, es un acto de psicomagia, está cañona. No, siento que es un muy buen momento donde vertí mi trabajo coreográfico que he estado haciendo en los últimos 6, 7 años. Es como un resumen de todo ese bagaje. Justamente hay mucha teatralidad al principio, que es muy sorprendente cómo creo que los intérpretes se montaron y asumieron desde una entrega total la teatralidad, que no es fácil para un bailarín, y luego se va decantando hacia la danza, y obviamente pues en el cuarto movimiento, donde ya todo explota, pues es una danza de mucho virtuosismo y muy bien, yo creo que muy bien lograda. Hemos hecho algunos ensayos abiertos en medio de la pandemia, no sé cómo lo hemos hecho, es un acto de resistencia total. Y han venido maestros de la danza justamente pues grandes. Vino Lidia Romero, Alicia Sánchez, Ceci Lugo, y varios de todos ellos, Oscar Hualcaba, etcétera, a ver la obra y nos compartieron sus puntos de vista y muchos de ellos estaban muy conmovidos. Entonces me siento muy orgulloso. Es una obra que en teoría se va a estrenar el 28 y 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. Espero que sí se estrene, que no cambie el semáforo. Y si cambia el semáforo, estamos convencidos de que se va a hacer. Se va a hacer en línea, pero se va a hacer. Entonces, pues invito a toda la gente también que ya los boletos están en Ticketmaster. Es una experiencia tremenda. Es una granja, más o menos esa es como la concepción simbólica, es un poco haciendo como un guiño a George Orwell, por ejemplo. Es una granja donde hay 16 víctimas en un encierro, un poco también un guiño al holocausto. La escenografía es de paja, hay un muro de paja enorme. En teoría íbamos a tener animales reales en escena, caballos, cerdos, etcétera. Y estas víctimas están animalizadas, se han convertido en animales, están ya tan alienados que ya perdieron toda característica humana. Y hay unos verdugos que pues realmente los tratan muy mal. Y es muy fuerte, es como una película de Lars von Trier, o es muy expresionista el inicio. Y es muy duro ver, ¿no? Como la maldad del ser humano corporalizada por estos verdugos. Y hay un personaje de la granja que se va a escapar, una víctima que se va a escapar y que va a escalar ese muro. Y ahí se cambia el paradigma y bueno, digamos, en la narrativa la voy a dejar aquí para como dejar el misterio. Pero no sé, me gustó mucho ese hallazgo, ¿no? Como porque la novena sinfonía, como enmarcada por el poema de Schiller, habla de la esperanza, sí, y de la alegría, pero yo la estoy retomando desde los lugares más oscuros, ¿no? Desde el encierro, desde la persecución, desde el encierro político, etcétera. ¿Y cuentas con cuántos bailarines? Son 20 monstruos, 20 ¿20? bailarines. Sí. Ah, ¿son puros bailarines o cuentas igual con Hay un actor nada más, el único que se quedó, porque la audición era para bailarines y para actores, pues ese es el único que se quedó. Un actor y 19 bailarines. ¿Y en el paisaje musical alguien interpreta? O sea, ¿tienes alguien que hace este paisaje musical Iba a o ser con orquesta en vivo, pero pues con la pandemia no se puede, entonces será con música grabada en la versión de Bon Karajan, la última, y pues eso. y dónde, recuérdanos los días en donde pueden encontrar la información para ingresar, comprar sus boletos? Sí, bueno, nuestra red social de esta obra es Novena Sinfonía Danza Contemporánea. También estamos así en Instagram, yo estoy como Raúl Tamés. Además, tenemos La Infinita Compañía, que es la compañía que produce la Novena Sinfonía, que también tiene sus redes sociales. Los boletos están a la venta en Ticketmaster, así lo buscan, Novena Sinfonía de Danza Contemporánea. El estreno es el 28 y 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Perfecto. Pues estaremos pendientes, maestro, con Sí, esta obra. Y qué bueno que das también la oportunidad de que si sucede algo en cuestión del semáforo, también la podemos ver en línea. O sea que sí.
Yo creo no que sí. descartamos, pero insistimos en que tenemos que ir al teatro, ¿no? O sea, ya es necesario, ya fueron demasiados meses, lo necesitamos como público, ustedes lo necesitan igual como directores, coreógrafos y ejecutantes. ¿Algo más que quieras compartirnos, maestro? No, pues yo creo que es suficiente. Si están interesados, síganme en redes sociales. Siempre yo estoy disponible y abierto. Muy ocupado, eso sí, pero pues con gusto, siempre para compartir. Quiero agradecerte el tiempo que nos brindaste. Sé que tus tiempos igual son limitados precisamente por esta obra que vas a prontamente estrenar, pero te agradecemos desde esta página el tiempo que nos dedicaste para poder compartir desde lo íntimo tuyo hacia nosotros como público. Te vamos a seguir, te vamos a estar ahí presentes en la obra y pues agradecerte nuevamente desde la página SIH, Salud Integral Hidalgo. Muchas gracias. Un abrazote para todos. Bueno, nos vemos pronto. Chao.